Bienvenidos una vez más a su canal favorito de Chismecito Turco, donde les traemos todas las novedades, dramas y secretos mejor guardados de nuestras estrellas preferidas. Yo soy, y estoy aquí lista para desmenuzar el tema que ha estado incendiando las redes sociales, el culebrón que tiene a todos con el corazón en la boca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé. El título es fuerte e impactante y tal vez un poco alarmista, pero confíen en mí, aquí vamos a analizar todo con lupa, separando la verdad del rumor, la realidad de la fantasía, y sobre todo, dándoles la información que nadie más se atreve a contarles. Porque aquí en este canal, no nos andamos con rodeos. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de incertidumbre, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Prometo traerles siempre contenido fresco, actualizado y con ese toque de veneno que tanto les gusta. Así que no esperen más y únanse a esta gran familia de fans turcos. Bien, ahora sí, respiremos profundo porque esto se va a poner interesante. ¿Kerem rechaza a Hande? ¿Se acabó el dúo dinámico? ¿El final de un cuento de hadas? Hay tanto que desempacar aquí. Y créanme, la historia es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Para empezar, hay que recordar que la relación entre Kerem y Hande desde el principio estuvo rodeada de un aura de misterio y expectación. Su química en pantalla en Senkalkapm era innegable, palpable, casi que podías tocarla a través de la pantalla. Y claro, todos nos emocionamos al ver que esa química traspasaba la ficción y se convertía en una relación real. Viajes juntos, fotos adorables en redes sociales, miradas cómplices en eventos públicos, todo parecía indicar que habíamos encontrado a la pareja perfecta. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la burbuja de ensueño explotó. De repente, sin previo aviso, llegaron los rumores de separación. Mensajes crípticos en redes sociales, apariciones por separado en eventos importantes, la ausencia de fotos juntos, las alarmas empezaron a sonar. Y luego llegó la confirmación oficial, Kerem y Hande habían terminado su relación. ¿Qué pasó? Esa es la pregunta del millón. Y aquí es donde entramos en terreno pantanoso, porque las razones oficiales nunca fueron del todo claras. Se habló de agendas apretadas, de diferencias irreconciliables, de presiones mediáticas, la típica letanía que escuchamos cuando una pareja famosa decide tomar caminos separados. Pero como sabemos, detrás de cada historia oficial, siempre hay una versión no contada. Y aquí es donde entra en juego este famoso rechazo de Kerem a Hande que menciona el título. A ver, aclaremos algo. No hay evidencia sólida, pruebas irrefutables, de que Kerem haya rechazado explícitamente a Hande. No hay vídeos ni capturas de pantalla, ni testimonios directos que confirmen esta afirmación. Pero hay ciertos indicios, ciertos rumores, ciertos comportamientos que sugieren que la ruptura no fue tan amigable y consensuada como nos quisieron hacer creer. Uno de los rumores más persistentes es que Kerem, en un momento dado, decidió priorizar su carrera profesional sobre su relación con Hande. Se dice que estaba enfocado en proyectos internacionales, en expandir su horizonte actoral más allá de Turquía, y que sentía que una relación tan mediática como la que tenía con Hande podría ser un obstáculo en su camino. Ojo, no estoy diciendo que esto sea la verdad absoluta, pero es una teoría que tiene cierta lógica. Kerem siempre ha sido muy ambicioso y ha demostrado tener una visión clara de lo que quiere lograr en su carrera. Y es posible que en un momento dado, haya sentido que tenía que tomar una decisión difícil. Esto no significa necesariamente un rechazo directo a Hande como persona, sino más bien una priorización de sus ambiciones profesionales en un momento crucial de su carrera. Es importante matizar que el rechazo, si existió, podría interpretarse como un rechazo a la idea de comprometer su futuro profesional con las exigencias de una relación tan pública. Otro rumor que circuló con fuerza fue la supuesta incomodidad de Kerem con la intensa atención mediática que rodeaba a Hande. Recordemos que Hande es una de las actrices más populares y queridas de Turquía, y cada paso que da es seguido de cerca por los paparazzi y los fans. Tal vez Kerem se sintió abrumado por esta situación y prefirió alejarse del foco mediático. Fuentes cercanas a ambos actores han comentado, off the record, que las constantes invasiones a su privacidad, los rumores infundados que circulaban a diario y la dificultad de mantener una vida normal en medio de tanta atención, fueron factores que erosionaron la relación. Se dice que Kerem, siendo más reservado en su vida personal,
encontraba particularmente difícil adaptarse a la constante exposición que implicaba estar con Ande. Y luego está el tema de las terceras personas. Sí, ya sé, esto es lo más jugoso, lo que todos quieren escuchar. Pero aquí quiero ser muy cautelosa, porque no hay nada confirmado. Se rumoreó que Kerem podría haber tenido algún acercamiento con otra actriz, o que Ande podría haber estado interesada en alguien más. Pero, repito, estos son solo rumores, chismes que circulan por las redes sociales, y no hay que tomarlos como verdades absolutas. La verdad es que en el mundo del espectáculo, los rumores de infidelidad son moneda corriente, y rara vez se basan en hechos concretos. Es muy fácil que un simple encuentro fortuito o una conversación amistosa se interpreten como algo más, alimentando la especulación y el chismorreo. Ahora bien, independientemente de las razones específicas que llevaron a la ruptura, lo cierto es que la relación entre Kerem y Ande terminó. Y lo que vino después también es digno de análisis. Después de la separación, ambos actores tomaron caminos diferentes. Ande se enfocó en nuevos proyectos televisivos y cinematográficos, y también se le ha vinculado sentimentalmente con otros hombres, aunque ninguna relación ha sido confirmada oficialmente. Kerem, por su parte, continuó con su carrera internacional, participando en producciones en Estados Unidos y otros países. Ambos han demostrado ser profesionales consumados, capaces de seguir adelante con sus carreras a pesar de la atención mediática y la presión de los fans. Ande ha demostrado una gran resiliencia y ha seguido consolidando su posición como una de las actrices más solicitadas de Turquía, mientras que Kerem ha logrado abrirse camino en el mercado internacional, un logro que muchos actores turcos anhelan. Pero aquí viene lo más interesante: a pesar de la separación, y a pesar de los rumores de rechazo, parece haber cierto acercamiento, cierta reconciliación en el horizonte. En los últimos meses, hemos visto a Kerem y Ande interactuar en redes sociales, dándose me gusta y comentando sus publicaciones. También se les ha visto coincidir en algunos eventos públicos, aunque siempre manteniendo una distancia prudencial. Estas interacciones han alimentado la esperanza de muchos fans, que sueñan con una reconciliación romántica. Sin embargo, es importante señalar que estas interacciones podrían ser simplemente un signo de madurez y respeto mutuo, y no necesariamente una señal de que el amor ha resurgido. ¿Significa esto que hay una reconciliación en puerta? ¿Que el amor entre ellos aún no ha muerto? Es difícil saberlo. Pero lo que sí es evidente es que la relación entre ellos, al menos a nivel profesional, parece ser cordial y amistosa. Algunos expertos en el tema incluso sugieren que la separación podría haber sido una estrategia para reducir la presión mediática y darles espacio para crecer individualmente. Ahora, con el tiempo transcurrido, podrían estar reconsiderando una posible colaboración o incluso una reconciliación personal. Y aquí es donde entra en juego la segunda parte del título: ¿se acabó el dúo? ¿Es cierto que nunca más los veremos juntos en pantalla? Pues aquí también hay opiniones divididas. Por un lado, es comprensible que ambos actores quieran seguir caminos separados y explorar nuevas oportunidades profesionales. Después de todo, Senkalkapm fue un fenómeno mundial, pero también puede ser una limitante para sus carreras. Es posible que quieran demostrar que pueden triunfar por separado, sin necesidad de depender de la química que tenían juntos. Enkasi Öztürk, un reconocido crítico de televisión turco, comentó recientemente que es natural que ambos actores quieran diversificar sus carreras y probar nuevos roles. Ser encasillados como Eda y Serkan podría ser perjudicial a largo plazo. Pero por otro lado, la química entre Kerem y Ande es innegable, y los fans de todo el mundo claman por verlos juntos nuevamente en pantalla. Y en el mundo del espectáculo, la demanda del público suele ser un factor muy importante a tener en cuenta. Las redes sociales están llenas de peticiones, hashtags y campañas organizadas por fans de todo el mundo, que suplican por una nueva colaboración entre Kerem y Ande. El poder de esta fanbase no debe subestimarse, ya que han demostrado ser capaces de influir en las decisiones de los productores y directores. Así que, ¿es posible que en el futuro veamos a Kerem y Ande protagonizando una nueva serie o película juntos? Yo creo que sí, es una posibilidad real. Tal vez no en el corto plazo, pero sí en el futuro. El tiempo dirá. Algunos insiders de la industria han comentado que existen conversaciones preliminares entre las agencias de ambos actores para explorar posibles proyectos en conjunto. Sin embargo, cualquier colaboración dependerá de encontrar un guión que sea lo suficientemente atractivo y que no se limite a replicar el éxito de Senkalkapm.
Lo que sí es cierto es que la historia de Kerem y Hande, tanto en la vida real como en la ficción, sigue generando pasión, intriga y debate. Y eso es lo que los convierte en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Son dos jóvenes talentosos, carismáticos y ambiciosos, que han conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Su historia, con sus altibajos, sus momentos de alegría y sus decepciones, es un reflejo de las complejidades del amor y la vida en el mundo del espectáculo. En resumen, mi gente, la historia de Kerem y Hande es un culebrón digno de una telenovela. Hubo amor, pasión, éxito, ruptura, rumores y tal vez una reconciliación en el horizonte. ¿Hubo un rechazo explícito de Kerem a Hande? No lo sabemos con certeza, pero hay indicios que sugieren que la ruptura no fue tan amigable como nos quisieron hacer creer. ¿Se acabó el dúo para siempre? No lo creo. La puerta a una posible colaboración futura sigue abierta. Y solo el tiempo dirá qué les depara el destino a estos dos talentosos y carismáticos actores. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que su historia seguirá dando que hablar durante mucho tiempo. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis a fondo de la relación entre Kerem y Hande. Recuerden que aquí en este canal, siempre les traeremos la información más completa y actualizada, con ese toque de veneno que tanto les gusta. Quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Y ahora quiero pedirles un favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem rechazó a Hande? ¿Les gustaría verlos juntos nuevamente en pantalla? Quiero saber su opinión. ¿Qué proyecto creen que sería ideal para una posible colaboración? ¿Prefieren una serie, una película, o incluso una obra de teatro? Déjenme saber sus ideas. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Además, síganme en mis redes sociales, donde les compartiré adelantos exclusivos y contenido extra sobre sus estrellas turcas favoritas. Muchas gracias por todo, mi gente guapa. Los quiero un montón. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.